Eduardo Iván Maluenda. Oh, me apareció una secretaria diciendo que está grabando. Bien, como le decía, mi nombre es Eduardo, pero desde muy pequeño me han nombrado por el segundo nombre, Iván, y he quedado ahí como Iván Maluenda. Y últimamente algunos se han confundido con el correo de mi hijo, que también se llama Iván, es su primer nombre, y a veces me mandan cosas a mí de él y a él le mandan cosas que son mías, así que hay una confusión. Así que he tratado de volver a lo que dice el registro civil, que yo me llamo Eduardo Iván. Bueno, yo soy casado, mi esposa se llama Leda y tengo 4 hijos. Los 4 hijos están casados y por la gracia de Dios, Él ha obrado de tal manera en la vida de ellos que son creyentes, están vinculados todos con el ministerio. En el norte está Andrés Maluenda, que se graduó junto con Jonathan Úbeda, ellos, y lo hicieron esta graduación en la iglesia de los Trigales, así que ahí estuvimos nosotros compartiendo y disfrutando de ese momento tan especial. Él es pastor allá en Antofagasta, por la gracia de Dios. Mi hijo mayor, Iván David, él es llamarle el administrador del campamento de Pirque en Santiago. También casado y tiene 4 niñas, 3 niñas, perdón, 3 niñas, y está ahí administrando el campamento, aunque los campamentos están en cuarentena, no se puede tener actividades. Pero ahí el Señor lo llamó a este ministerio. Él tiene una profesión, pero dejó esa profesión para involucrarse en el ministerio de campamento, que era lo que estaba en su corazón. También tengo una hija que está casada con el pastor de Melivilla, Juan San Martín, que también se graduó en el mismo año que nuestro hermano Jonathan, así que ahí hay un vínculo. Estudiaron juntos y pudieron entonces graduarse en el mismo año. Así que, y mi hija con mi yerno Juan tienen una pequeña, así que yo tengo 8 nietos. En Antofagasta están los varones y acá en Santiago están, y en Melipilla, en la área metropolitana, están todas las nietas. Tengo un hijo que está involucrado en la iglesia de Maipú, Los Héroes. Ahí está él trabajando, participando activamente en la obra. Y como les decía, bueno, por la gracia de Dios, él ha hecho un trabajo en la vida de nuestros hijos y nos gozamos profundamente en lo que el Señor hace en la vida cuando podemos ser fieles en la medida de nuestras fuerzas al Señor, y Él hace la obra en la vida de los hijos. Así que podemos vivir la misma experiencia si hacemos lo que Dios nos demanda. Ser un testimonio, ser un ejemplo a seguir, un desafío a seguir. Fallamos, pero también podemos reconocer esa falla, mostrar que somos falibles, pero en el Señor podemos restaurarnos y podemos restaurar comunión con los hijos y con todas las personas que muchas veces podemos estar ofendiendo. Así que la vida cristiana tiene esa gracia que el Señor permite que podamos levantarnos y podamos seguir adelante y poder disfrutar de esa relación y esa comunión con el Señor. Así que el desafío que tenemos como hijos del Señor es
vivir en esa comunión con nuestro Dios y así poder entonces experimentar la obra del Señor en nuestras vidas. Así que eso es lo que en resumen podría hablar de mí. Estoy ahora en La Serena, 3 años, caminando hacia el 4.º año. Estuve en Temuco hace muchos años. De ahí estuve 3 años en Valdivia. Fui al instituto ahí a Temuco, pero fui por solamente 1 año, o 6 meses en realidad. Y de ahí fui a Valdivia, estuve en Valdivia 3 años y de ahí volvimos a Santiago y estuvimos en el bosque. Hoy día, bueno, antes era la cisterna, hoy día es el bosque. De ahí el Señor nos guió a Maipú y estuvimos entonces en Maipú casi 20 años de ministerio, y el Señor nos mostró que era tiempo de poder renovar fuerzas y ánimo, y hemos llegado a La Serena para poder aportar con lo que tenemos para el engrandecimiento de la obra del Señor. Así que eso es en resumen. Pero a mí me pidieron que pudiera compartir con ustedes el tema de la crianza de los hijos de 13 años hacia arriba, y aún a los que están ya son mayores y casados y están fuera. Yo no sé cuántos de los presentes viven esa realidad, digamos, cuántos de los que están aquí conectados tienen hijos grandes, hijos casados, o todos tienen hijos pequeños. No sé. Yo tengo dos, una de 17 y la otra de 22, y además un chiquitito de 11. O sea, tengo Qué esas bien. 3 edades. Qué bien. ¿Alguien más tiene? Yo, pastor, tengo una niña de 13, de 17 y de 21 años. 3 hijos. Qué bendición, pues. Y una hermosa bendición. Una bendición tener hijos y poder disfrutarlo. Una de las cosas que nos propusimos con mi esposa desde el principio es aprender a disfrutar los hijos en cada etapa. Y el Señor nos ayudó en ese proceso. Hay momentos que tenemos que esforzarnos más para aprender a disfrutarlo, pero se puede. Y lo que tenemos que aprender es no cometer los mismos errores. Y por eso yo les invité a ustedes a poder ver los capítulos del 1 al 3, donde se relata el comienzo del ministerio del sacerdote Samuel. El libro de Samuel comienza hablando de Samuel, pero Samuel estuvo dentro de un entorno, y en ese entorno él pudo tener un comienzo diferente a lo que el entorno tenía. Y por eso yo les invité a buscar entonces y poder responder qué lecciones prácticas podemos sacar en cuanto a nuestra responsabilidad como padre en la crianza de nuestros hijos. Y les invité entonces a que pudieran leer el primer libro de Samuel, del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Espero que hayan podido disfrutar de eso una semana para poder sacar algunas conclusiones, y yo quiero que en esta hora podamos mirar la vida de el sacerdote Elí. Y de ahí vamos a considerar entonces algunas cosas que nos van a ayudar a poder visualizar qué es lo que debemos no hacer y qué debemos hacer. Así que les invito a ustedes a buscar entonces el libro de Primera de Samuel en los primeros capítulos. Vamos a ver
nos vamos a dirigir inmediatamente al capítulo 3 y ahí vamos a poner nuestra atención, porque lo vamos a tomar como el texto que nos va a guiar, y de ahí vamos a mirar otros versículos que están en el capítulo 2. Lo primero que tenemos que aprender, que lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, menciona que la experiencia vivida por Israel en el pasado nos sirve hoy como lecciones de las cuales tenemos que sacar enseñanza para nuestros tiempos. Cuando él dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, considerando este hecho, abordaremos el tema de la crianza de los hijos adolescentes y mayores, dando una mirada a la experiencia del sacerdote Elí, descrita en los primeros capítulos del libro de Samuel, bajo un título, El descuido de un padre creyente. Vamos a mirar y vamos a leer, yo voy a leer en el capítulo 3, versículos 11 al 14. La palabra de Dios dice así: y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyeren le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Si consideramos con más detenimiento estos versículos, lo primero que debe venirnos a la mente, solamente por leerlo, es un juicio severo y ejemplar para la casa de Elí. En el versículo 11 dice, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios le va a dar a Samuel noticias espectaculares. En otras partes del Antiguo Testamento, la expresión oídos que retiñen son señal de un juicio especialmente severo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 12, yo lo voy a leer, no lo busquen, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 19, versículo 3, tenemos el mismo concepto y dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. Si ambos oídos están retiñendo, debe ser una noticia muy impactante. Un comentarista hace esta consideración sobre esta expresión, al que oyere le retiñirán ambos oídos, que dice el texto ahí en primera de Samuel, capítulo 3. Dice que no solo aquellos que lo sienten gemirán por ellos, sino aquellos que escuchen la noticia serán impactados con gran asombro y horror que hará que le duela sus cabezas y sus estómagos. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos tomado tan en serio la palabra de Dios? ¿Le hemos tomado el peso a la palabra de Dios?
que hemos sentido tanta consternación como lo expresa en este versículo 11. Sabemos que tenemos que dar cuenta de lo que se nos ha confiado como una capacidad especial, un don. También los hijos que se nos han prestado para formar en ellos la imagen de Dios en sus vidas. No hacer o no tomar en serio nuestra responsabilidad es algo grave. Y aquí está la advertencia que Dios está haciendo por medio de Samuel, y es el mensaje que tenía que recibir entonces Elí. El mensaje se describe como algo potente que iba a hacer que esto estremeciera a el sacerdote Elí. En el versículo 12 dice: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Se cumplirá por completo el juicio de Dios sobre la casa de Elí. La ejecución de la justicia es la obra de Dios, y una vez que comienza, se llevará hasta su conclusión. No se distraerá ni desistirá hasta que se haya hecho. Esa es la idea expresada en la frase desde el principio hasta el fin. Entonces la advertencia, el mensaje era: lo que viene será y se cumplirá. Añade el versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. A través de la palabra del varón de Dios que ustedes y yo debiéramos haber leído ahí en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 39, Elí ya había escuchado el juicio venidero. La palabra dada al joven Samuel es una palabra de confirmación al anterior mensaje de Dios. Spurgeon comenta lo siguiente sobre esto: cuando Dios ha enviado un varón suyo a Elí y el mensaje no despertó en él el sentimiento de su pecado por ser indulgente con sus hijos y por tolerar la maldad de los que estaban bajo su cargo, el Señor le manda un mensajero de advertencia a través de un niño. Pues Dios tiene muchos mensajeros. Así concluye Spurgeon comentando entonces sobre este versículo. En el versículo 13 continúa diciendo: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. El sacerdote Elí sabe de esta iniquidad, no solo por su propia observación, sino porque Dios se lo hizo saber a través del mensaje de el varón de Dios, que ya he mencionado, que está en el capítulo 2. La blasfemia no es directamente suya, son los pecados de sus hijos, a los cuales Elí falló en confrontar y estorbar. ¿Cuál era la iniquidad y la blasfemia de los hijos de Elí? Bueno, eso nos hace entonces ir a lo que ustedes me debían haber ayudado, y vamos a buscar entonces lo vamos a mirar con forma resumida lo que tenemos aquí, y quiero subir me dan un minuto, quiero subir un PowerPoint.
¿Se ve? Sí, pastor, se alcanza a ver. Muy bien. Vamos a tratar de... Ahí se ve súper bien. Le he puesto por título Los hijos de Elí y su padre, su carácter y conducta. El carácter impío de los hijos de Elí lo podemos ver en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en los versículos 12 al 22. Yo veo que es importante analizar esta porción de la palabra de Dios para poder entonces sacar algunas conclusiones que nos van a ayudar a nosotros a proyectar mejor nuestro rol como padre. ¿En qué falló Elí? ¿Cómo eran los hijos de Elí? Bueno, lo primero que podemos ver es cuanto al carácter de ellos. Y en el versículo 12 de este capítulo, en el capítulo 2, versículo 12, leemos lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Lo primero que dice que eran hombres impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Literalmente en el hebreo los llama hijos de Belial. Esa es la palabra, o la palabra que se utiliza en el hebreo tiene ese significado. Belial era un dios pagano y la frase hijos de Belial hacía referencia a hombres impíos, injustos, malos, malvados, perversos, pestilentes, malvados y despreciables. Este era un gran problema, porque los hijos de Elí iban a suceder como sumo sacerdote a su padre y estaban ejerciendo en el momento el sacerdocio y tenían esta característica. Además, dice el texto que no tenían conocimiento de Jehová, a pesar de que su padre conocía a Jehová. Ese conocimiento no pasó genéticamente a los hijos de Elí. Ellos tenían que conocer a Dios personalmente. A veces es difícil para las familias que ambos son creyentes esta verdad, si los hijos son creyentes o no. A veces los papás tienen la tendencia a subestimar la situación espiritual de sus hijos, porque los llevan a la escuela dominical, porque le enseñan a orar y le hacen repetir oraciones. Se piensa que automáticamente ellos son creyentes. Y eso no es tan verdad. Simplemente a veces se parece asumir que conocer a Dios es porque el papá, la mamá lo conocen. Pero los jóvenes necesitan tener un compromiso apasionado para conocer al Señor personalmente. Y saber sobre el Señor no es suficiente. A veces se piensa decir, bueno, si mi hijo se crió, yo he tenido la experiencia durante tantos años, algunas mamás que han venido y me dicen, y yo le he preguntado por sus hijos, no, si mis hijos son creyentes, son cristianos desde la cuna, o dicen, son cristianos desde el vientre. Y lamentablemente a veces tengo que desanimarle, es decir, porque el alcanzar la salvación involucra un nuevo nacimiento. Y es por eso que ahí tenemos un punto importante a considerar como padre. Le pregunto así en general, ¿su hijo es ignorante? ¿Es inconverso? ¿Conoce al Señor? Un padre una vez se molestó con nosotros porque conversando en una clase de escuela dominical, mi esposa le preguntó a todos los niños, es decir, ¿tu
tú consideras, tú tienes al Señor en tu vida, tú eres una nueva criatura. Y algunos decían sí y otros dijeron no, y después por ayudar en la situación se le habló al papá y el papá se molestó. Se molestó porque él dijo, pero si mi hijo hizo la oración, cuando chico hizo la oración, pero el niño no estaba con convicción. Pero los padres a veces, como decía, subliman esta situación. Y aquí tenemos una situación que es extrema, digamos. Eran sacerdotes, estaban sirviendo en el tabernáculo. Y dice la Escritura que eran impíos y además que no conocían al Señor. ¿Cuál era el pecado que ellos estuvieron involucrados? La primera ofensa, el primer pecado que se manifiesta, ahí. El primer pecado que se manifiesta es que ellos robaban lo que fue ofrecido a Dios. En los versículos 13 al 17, por el tiempo no vamos a poder leer todas las cosas. Se había establecido una costumbre. Los sacerdotes con el pueblo ellos habían establecido a través del tiempo, después de 400 años de que fue dada la ley, entonces ellos tomaron una práctica que no era la que se había establecido a través de Moisés. Ellos andaban con un garfio y metían el garfio en el perol y lo que salía era el sacerdote. Pero Dios le había dado a los sacerdotes algo muy específico de las ofrendas. Era el pecho y el hombro o la espaldilla derecha. Eso es lo que tenían ellos. Eso era lo que Dios le había provisto a los sacerdotes. Pero esto había cambiado con el tiempo. Y entonces buscaban ese instrumento para meterlo sobre el perol, lo que estaba cocido, y lo que salía, entonces le pertenecía al sacerdote. Entonces, esto comenzó a cambiar el servicio al Señor. ¿Y qué es lo que ocurrió con ellos? Bueno, estos hijos de Eli no solamente llegaron a ese punto, sino que ellos se involucraron, dice el texto, que no querían entonces tomar carne cocida, sino que querían la carne cruda. Y es en el versículo 16 del capítulo 2. Y es lo que dice ahí, dice, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ellos estaban tomando algo que no les pertenecía. Y además de eso, estaban tomando de lo que le pertenecía a Dios. Porque lo que primero que se ofrecía era para Dios. Luego, lo que quedaba era para el sacerdote y lo otro era para el que ofrecía. Y aquí tenemos entonces a ellos tomando esta iniciativa, y por eso Dios le dice que ellos habían blasfemado. ¿Y por qué? Porque estaban robándole a Dios y estaban haciendo lo que Dios no había dicho, estaban desobedeciendo a Dios y además le estaban quitando a Dios lo que le pertenecía, porque ellos estaban sacando de los que estaban ofreciendo la carne que era de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que usaban amenazas y violencia para conseguir su propósito. Y es lo que ellos decían ahí en el verso 16, la segunda parte, dice, o si no me lo das, yo lo voy a tomar por la fuerza. Y hay algo interesante, que ellos utilizaban al criado, al ayudante del sacerdote, lo estaban haciendo. Entonces ellos se sentían que eran superiores y mandaban a otro a hacer el trabajo sucio. ¿Qué ocurrió con todo eso?
versículo 17 del capítulo 2, entonces se generó que los hombres, dice el texto, menospreciaban la ofrenda de Jehová. Menospreciaban la ofrenda de Jehová. Era suficiente malo lo que estaban haciendo, pero el mayor pecado de los hijos de Elí fue cómo lastimaron a otras personas. El mal testimonio era una mala influencia en su entorno y en el pueblo de Dios. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, por lo que ya señalamos al principio. Eran hombres impíos, ignorantes, no conocían la palabra de Dios. ¿Y cuál era su conducta? Bueno, esa era su conducta. Si avanzamos, la segunda ofensa que hicieron los hijos de Elí era la inmoralidad sexual. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice que se generaba entonces esta inmoralidad sexual. Los dos grandes pecados de los hijos de Elí era que robaban al pueblo de Dios. En el texto, en el capítulo 2, versículo 12 hasta el 17, y cometieron inmoralidad sexual con las mujeres que iban a adorar al templo. Otros comentaristas señalan que probablemente eran las que mantenían y hacían aseo. Ambos mostraron el corazón de un mercenario, estos dos hijos de Elí, de un pastor infiel que se interesaba más en lo que puede obtener del pueblo de Dios que en lo que puede dar al pueblo de Dios. Y en este sentido, los pecados de codicia e inmoralidad no están muy separados. A menudo van de la mano como evidencia del egocentrismo y el abuso de poder. Esa era la situación que podemos ver en los versículos del capítulo 2 en cuanto a los hijos de Elí. Miremos ahora al papá. Miremos a Elí como padre y como sacerdote. Desde los versículos 22 hasta el 29, tenemos entonces lo que se describe de este padre. Y lo primero que podemos observar en el versículo 22 es que no hay una cercanía con sus hijos. Él no observaba directamente la conducta de ellos. Él le pregunta a los hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Y después continúa entonces él hablando con sus hijos. Pero ahí tenemos otro punto importante que tenemos que tener presente en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Somos cercanos a los hijos? A veces se genera una separación entre yo soy el papá, tú eres el hijo. Y a veces se cambia un poco y a veces uno experimenta una cercanía que es buena con el hijo y uno genera un vínculo muy especial, pero también hay una parte, hay una experiencia que como papá tenemos que transmitir a los hijos. Y no podemos ser niños o adolescentes con los hijos. Tenemos que ser padres que guiamos a los hijos.
él hace una reprimenda, le da a los hijos. Pero esa reprimenda, si la leemos, vamos a ver que tiene una falencia tremenda. Dice, no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama, lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Lo primero que el padre hace le hace una pregunta a los hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? A veces ese tipo de pregunta es casi inoficiosa, casi innecesaria. ¿A quién le importa por qué? ¿Será que puede existir alguna razón que justifique el pecado? Ellos no pueden excusar su conducta pecaminosa. Al contrario, tenían que hacerse responsable de ella. Alguien escribió y dice, Elí prácticamente hizo la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a su hijo. Solo hablar. Lo único que hizo fue quejarse de lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo está mal, pero nunca tuvo la acción, no tomó las acciones necesarias para corregir el problema. Los padres estarían mejor si gritaran menos, sermonearan menos y tomaran medidas sensatas más a menudo, dejando a los hijos ver las consecuencias de su desobediencia. ¿Qué les parece esa afirmación? ¿Te voy a pegar? ¿Te voy a tirar, no sé, te voy a tirar la oreja? Y nunca lo hacen. Puras amenazas. Pero no hay acción. Entonces, los hijos no le creen. Ah, sí, está puro. Hay que ser consecuente. Y Elí no fue consecuente. Él dice, hacéis pecar al pueblo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo sus hijos? ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Él lo consideraba mala fama. Pero lo que el pueblo estaba haciendo, ¿qué es lo que era? Era pecado. Era suficiente malo que robaran y que se dejaran llevar por su propia lujuria, pero también por su conducta corrupta hicieron que personas odiaran la adoración a Dios con sus ofrendas en el tabernáculo y guiaron a las mujeres adoradoras a la inmoralidad sexual. Y eso era mala fama. La falta de este padre fue no asumir cabalmente el rol de sacerdote. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Y, hermanos, a veces ocurre que, yo no sé si a usted le ha ocurrido alguna vez, pero o ha tenido que ir a conversar con un padre porque el hijo tuvo una diferencia con su otro hijo y con su hijo y hubo una discusión, una pelea o un conflicto y usted va a tener que ir a arreglarlo, a mediar para que se arregle el tema.
Pero muchas veces uno se encuentra que los padres consideran que los hijos no son tan malos como son, que no son tan pecadores como alguien les quiere mostrar. Y los subliman, los honran más allá de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en este padre que no paró a sus hijos. Y sus hijos estaban cumpliendo un rol, estaban como sacerdotes. También podemos decir que no reprende apropiadamente a sus hijos sacerdotes. Él va a minimizar el proceder de ellos. Lo compara con mala fama, versículo 24. No los confronta enérgicamente como diciendo, esto es pecado. En cambio, la conducta del pueblo era pecado. Y sabe que a veces pareciera que un pecado cualquiera en los demás es más grave que en nosotros. Y a veces solemos ser más misericordiosos con nosotros que con los de afuera o con los hijos. Y eso no está bien. Eso es lo que le pasó a Elí. Y es lo que Dios le está diciendo, que él había fallado. Y Dios le dice a través de el profeta, que fue el varón de Dios que fue, le dije, esto es lo que tú sabes. Tú sabes que eso es así. Dios le atribuye más responsabilidad a Elí por su rol sacerdotal. Y nosotros, probablemente usted escuchó en este mes, en esta semana, este texto de Deuteronomios capítulo 6, versículo 2 y los versículos 6 al 9, donde se nos dice que tenemos que primero poner en nuestro corazón la palabra de Dios y luego repetirla a los hijos y a los hijos de nuestros hijos todos los días de tu vida. Y cuando en los versículos 6 al 9 se nos señala y dice, bueno, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, en cada momento de tu vida, algo diario, algo, un estilo de vida. Así como nos cuesta mucho a nosotros, no sé si a usted, pero a mí me cuesta mucho el tema de las dietas, porque siempre comienzan mañana. Y cuando llega mañana, bueno, sigue mañana. Y cuando empezamos así agresivamente. Y no comemos pan. Pero después pasan unos días y después nos comemos toda la panadería. Y nos dicen las personas entendidas que este es un tema de vida, un cambio de vida. Y esa es la verdad de la relación que debemos tener con el Señor. Y esa debe ser también la relación que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos. Una relación de vida, de preocupación de nuestros hijos permanente. Y eso es lo que se está transmitiendo en Deuteronomio capítulo 6. Ese es el mandato que le están dando a los padres. Bueno, aquí tenemos lo que Dios le está diciendo en el versículo 29. Le dice Dios a través del profeta, el varón de Dios, porque habéis hollado mis sacrificios. Oye, tomémoslo en serio esa afirmación. ¿A quién está haciendo responsable Dios a través del varón de Dios del tema de los sacrificios? Hubiera sido fácil para Elí decir, oye, Señor, yo no soy
yo no estoy haciendo eso. Son mis hijos. Ellos son los responsables, yo no. Pero Elí tenía una doble responsabilidad por sus hijos. Como padre, aunque esto podría disminuir porque los hijos eran adultos, y como sumo sacerdote, sus hijos trabajaban para él como sacerdotes y Elí era un mal jefe. Entonces, yo podría decir, porque yo tengo hijos grandes, están todos casados, y yo puedo decir, bueno, Señor, ya cumplí mi tarea, así que mis hijos están fuera de casa, yo no me preocupo más. Preocúpate tú y ellos tienen que preocuparse por sí mismos. No es así. ¿Qué dice el mandato? Y esto lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que sean prolongados. Nuestra responsabilidad, queridos hermanos, primero es como padre, pero también como sacerdote. Así nos dice Pedro, que cada creyente es un sacerdote. Y nosotros tenemos una responsabilidad de ejercer ese sacerdocio sobre nuestros hijos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y esa es la responsabilidad que Dios le está aquí colocando a Elí. Le dice, Elí, tú hollaste los sacrificios. Y Elí dice, pero fueron mis hijos. No, tú fuiste. Tú eres responsable también. También le dice que él había honrado a sus hijos más que a mí. Como Elí no corregía a sus hijos como debía, ni como padre, ni como cabeza sobre ellos, básicamente estaba prefiriéndolos a ellos antes que a Dios. Si él hubiera tenido más miedo de ofender a Dios y menos miedo de ofender a sus hijos, los hubiera corregido. Y por último, esta parte se aprovechó del ministerio para beneficio personal. Y allí dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas. Y eso es lo que estaban haciendo los hijos. Pero también Dios hace responsable a Elí como sacerdote de su hogar. Y si uno sigue leyendo, va a encontrar que hubieron consecuencias en la vida de Elí, pero yo quisiera dejar eso para ustedes y quiero volver al texto que estábamos al principio y yo quisiera preguntarles a ustedes que ya hicieron la tarea. Después de haber visto la parte negativa aquí de la situación, lo que se describe, ¿qué lecciones pudieron sacar de la experiencia que nos cuenta la palabra de Dios en estos 3 capítulos del primer libro de Samuel? No sé si alguien quiere compartir de los que están presentes, debieran darse su audio y poder entonces señalar cuáles son sus conclusiones. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué se aprendió? ¿Cómo podemos responder la pregunta que yo les dejé planteada, que tiene que ver con las lecciones prácticas que podemos sacar en cuanto a nuestra responsabilidad como padre en la crianza de nuestros hijos? Al mirar el mal ejemplo, uno puede decir, oye, esto no hay que hacer. Entonces, esto tengo que hacer. En mi caso adelante, aprendí, hermano.
pastor, que tengo que tomar más acción frente a un problema, porque somos muy así suavecitos con ellos. Así que enseñarles que si cometen un error hay una consecuencia, pero ponernos más firmes. Y en eso estamos, nos ha costado, pero nos pusimos ya Amén. los dos de acuerdo, y yo, bueno, con la ayuda de Dios, a tomar las riendas bien, porque los teníamos muy relajados, demasiado relajados los hijos. Y han habido cambios y lo hemos notado, poquitos, pero hemos notado cambios Amén. positivos en ellos. Así que estamos agradecidos de Dios porque nos ha servido mucho, mucho estas reuniones que hemos tenido los sábados. Incluso las voy a echar de menos porque nos han fortalecido. Eso está bien, pues. Hay Sí, que... porque yo llegué a la primera reunión pensando que lo estaba haciendo pésimo. Como mamá y como papá lo estábamos haciendo mal. Y escuchando los consejos de ustedes, pastores, hemos dado cuenta de que no estamos tan mal, pero sí tenemos que tomar más acción. Así que eso es lo que hemos aprendido nosotros. Amén. Eso, pastor. No sé si alguien más quiere compartir para hacer más dinámico este tiempo. Pastor, bueno, mi nombre es Hermana Viviana Rebel. Viviana. Sí. Lo que pasa es que a mí igual me ha gustado mucho compartir, creo que falté solo una lección, que no pude estar, pero la verdad es que a mí el tema de los hijos siempre me ha interesado mucho, porque, y lo que planteó usted al principio, siempre me ha hecho pensar, porque yo lo viví, el tema de si uno es cristiano o no al nacer en un hogar cristiano. Me pasó a mí, entonces también es como difícil verlo en los hijos. No es llegar y decir, sí, ellos por ser hijos de sacerdote, como fue el caso de Elí, van a ser sacerdotes igual. O sea, entonces plantearse esa situación, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de Elí, de que ellos no tenían conocimiento. El tema del conocimiento nos lleva a conocer a Dios, valga la redundancia, y creo que eso, mi papá por lo menos se encargó de eso mucho en nuestra vida, al ser un hombre que él no fue cristiano de nacimiento, él conoció al Señor en el camino de su vida, pero sí él se entregó al Señor con todo. Entonces él trabajó y sirvió al Señor muchos, muchos años y nos enseñó. Fue el papá cargante que nos llevaba a la iglesia, fue el papá cargante que cada vez que nos hacía dormir, porque no era como muy activo, pero en la relación de papá, de estar todo el día, pero sí nos llevaba a dormir, nos contaba historias, me daba risa, este es un tema nada que ver, pero que cuando nosotros teníamos 3, 4 años nos hablaba de palabras que tal cual lo dice la Reina Valera, entonces hablaba de la incircuncisión, o hablaba de cosas así, cuando hablaba, por ejemplo, David y Goliat, como incircunciso, bien en contra, y nosotros no teníamos idea qué significaba, entonces siempre nos reíamos de eso, pero la verdad que parte de nuestra vida fue así. Entonces, a mí me dejó como la vara bien alta en el sentido de poder enseñarle a mis hijos, quizás no tanto el tema de historias propiamente tal, pero cómo vivir una vida cristiana, pero que ellos reconozcan también al Señor en su vida. No, eso no pasa por mí, pasa por el Señor, obviamente, pero cómo saber y cómo guiarlos para que ellos abran su corazón al Señor en el momento que el Señor les toque. Y la verdad que eso ha sido sí una preocupación bastante grande en mí, porque una cosa es saber las cosas, pero saberlas de acá es fácil, uno se les inculca y todo lo demás, pero el trabajo del Señor, cuando Él quiere, es pasarlo al corazón. Y eso, por más fuerza que le hagamos, no vamos a conseguirlo. Pero sí tratar de inculcar a los hijos de conocer al Señor es algo que Lino hizo, que también hay una parte donde habla el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel no tenía conocimiento, por eso pasaron generaciones pecando y haciendo lo malo contra el Señor en el libro de Jueces. La verdad que como que eso igual a mí me preocupa mucho desde mucho tiempo. Y es creo que parte de mi petición hacia el Señor, que el Señor se revele a su vida
adicionalmente a lo que uno pueda ayudarles, porque en realidad yo soy mamá trabajadora, entonces trabajadora, bueno, en este momento estoy dentro de la casa, pero en general yo estoy fuera de la casa todo el día. Mi deseo hubiera sido, por eso yo doy gracias a Dios por las mamás que pueden estar en la casa permanentemente y que pueden ser parte mucho más presente en la vida de sus hijos, en la enseñanza, porque uno en la casa puede enseñarle a los hijos con mucho más libertad, en cada momento de la vida, cada situación. Entonces yo agradezco al Señor, como le digo, de eso, y le pido al Señor que el Señor se revele en sus vidas y que sea de una forma profunda, porque es muy difícil para uno como hijo de familia cristiana o de haber vivido desde siempre en la iglesia, poder realmente reconocer al Señor, que el Señor sí está dentro de uno. Generalmente es por... uno como que no ve el quiebre, que sí lo ve una persona que no conoce al Señor y lo conoce en el momento como, no sé, cuando hablamos de testimonios de conocer al Señor. Entonces, eso le pido al Señor, que llegue un minuto, que llegue un momento de que sí abran su corazón, pero así, que, que el Señor rompa esa que es como la seguridad en el fondo que tiene uno como hijo de papás cristianos y que haya una convicción clara y verdadera para que ellos puedan seguir al Señor. Porque realmente si no, uno se confía y dice, no, que los hijos de la promesa o que no sé, nietos poco menos de Dios. Esas cosas no me parecen para nada a mí que así tenga que ser. Entonces, la verdad que es mi petición delante del Señor, que ellos cada uno, independiente de su carácter, independiente de lo que les toque pasar en la vida, ellos puedan conocer al Señor así, profundamente. Amén. Perdón que me haya tomado mucho tiempo. No, está bien. Yo creo que es bueno escucharnos. Nuestros hijos, todos eran inconversos. Y Juan lo dice claramente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice que uno no es hijo de Dios por decisión de varón, por voluntad de varón. No es porque yo quiero, sino que es porque Dios quiso. Y Dios hace la obra. Pero ¿qué hago yo entonces? Me cruzo de brazos y decir, bueno, esta es cuestión del Señor. Yo voy a tratarlo de mantener en el hogar, pero después el Señor se encargará. No. ¿Qué es lo que hizo Ana? Si usted leyó los primeros capítulos, ¿qué es lo que hizo Ana? Y Ana tenía una aflicción en su corazón. Dios le respondió y ella hizo un compromiso. Yo lo voy a dedicar. Pero ¿cuándo esa dedicación cambió en la vida de este joven Samuel? De este niño Samuel, un joven Samuel. Cuando Dios le habló. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Bueno, orar al Señor. Orar, entregar a nuestros hijos al Señor, pedir, clamar, hacer nuestra parte, enseñando la palabra de Dios. Y el Señor en su misericordia, en su gracia, toca los corazones de Él. Y aún si no los llegara a tocar, lo que vamos a formar son personas con valores. Lamentablemente, pero vamos a tener hijos que tengan valores para enfrentar este mundo. Pero que lleguen a los brazos del Señor va a ser una obra de Dios. Pero la tarea la tenemos que hacer. Elí no hizo la tarea. Yo no sé, hermano, si se me extendió mucho el tiempo. Todavía tengo tiempo, ¿no? Porque Sí, todavía nos apareció queda. usted. Ah, ya. Voy Todavía a nos queda, seguir, vamos bien. voy a avanzar un poquito. La responsabilidad de Elí como padre y sacerdote. ¿En qué falló el sacerdote? ¿En qué falló Elí? Bueno, el versículo 13 de este capítulo 3, vamos a volver al capítulo 3 donde empezamos, ¿cierto? Y vamos a volver en el versículo 13, dice claramente,
Él no los ha estorbado. Eso es lo que fue el mensaje que Dios le entregó a Samuel para que lo supiera Elí. La responsabilidad de Elí de estorbar a sus hijos no era solamente, ni siquiera principalmente porque era su padre. Estos eran hijos adultos. Como ya no estaban bajo la autoridad directa de Elí como hijos, como lo estuvieron cuando eran jóvenes. Y mientras nuestros hijos están en casa, nosotros tenemos esa responsabilidad de padre en forma directa. Pero cuando ellos no están en casa, igual nuestra responsabilidad como padre está ahí, pero es más distante, pero la responsabilidad de sacerdote es la principal. La responsabilidad principal de Elí de estorbar a sus hijos era como su jefe, porque él era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes bajo su autoridad y supervisión. La palabra hebrea, traducida en nuestra versión como estorbar, también puede ser traducida como desalentar, reprender, angustiar, cansar, estorbar, oscurecer. Todas estas expresiones implican una acción de impedir una acción negativa o pecaminosa en curso, cuya tarea es parte de la crianza de los hijos en cada etapa de sus vidas de parte de los padres. La indulgencia de Elí hacia sus hijos como jefe, sin duda estaba conectada con su anterior indulgencia como padre. Hay un comentarista dijo lo siguiente: así que hay una edad cuando los niños deben ser estorbados, y si esa edad se les permite pasar el poder de estorbarle, así continuarán. Si nosotros no estorbamos adecuadamente una mala actitud o acción, lo más probable que ésta se constituirá en un mal hábito. En la Escritura tenemos esta advertencia en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando un hombre, el niño, no tiene, o el niño no tiene o no acepta la dirección de Dios, el resultado es nefasto. Si podemos leer este versículo en otra versión que muchas veces yo estoy mirando ahí para que me da más claridad, la NTV. Yo no sé si ustedes la revisan o no, que dice lo siguiente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Me llama la atención esa forma de traducir el texto. En el tiempo de los jueces, en la nación de Israel, la actitud del pueblo es descrita en el capítulo 17, versículo 16. Versículo 6, perdón. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no se pone freno a actitudes, entonces eso ocurre. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, su autor dice: porque cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Nuevamente quiero leer la versión NTV, que dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Y creo que en nuestro país se da mucho de eso. Cuando la justicia tiene una puerta giratoria, entonces mucha gente delinque, es decir, total, y pone a los niños también para delinquir, porque claro, ellos no son imputables, por lo tanto, pero sí pueden manejar una pistola, pueden matar a alguien, no son imputables.
Entonces pueden salir y los contratan y los preparan y después son adultos que hacen daño. Pero ¿y los padres? ¿Y esa familia? ¿Dónde están? Por tanto, la recomendación que tenemos en el libro de Proverbios es algo que debemos prestar atención. Ahí en Proverbios capítulo 30 en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mire, la palabra corregir en el hebreo es musar, y propiamente tal significa castigo, y figurativamente reprensión, advertencia, instrucción, también restringir, cadena, castigo y etcétera. Hay muchas, en la riqueza del hebreo es bastante especial porque una palabra puede significar muchas cosas dependiendo del contexto. En el capítulo 16, versículo 6 de Proverbio, dice así, y algo que debemos prestar atención como papá: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí la palabra corregir es otra en el hebreo, avon, y significa perversidad, significa castigo, castigar una iniquidad, una falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Entonces involucra esta corrección. Pero también dice, el mismo texto dice, misericordia y verdad van juntos para la corrección, para tratar los temas, misericordia y verdad. Y así se corrige. Así dice el apóstol Pablo, señalando en cuanto a la iglesia, cómo se corrigen a los hermanos que han caído por una falta. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, si vosotros sois padres espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se estorba? Con misericordia y verdad. No con misericordia solamente, no con pura verdad, sino que con las dos cosas juntas. Y en el capítulo 29, versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí usa otra palabra hebrea, yazar, que se traduce corregir. Lo primero, la raíz primera es castigar, y literalmente con golpe, o figurativamente con palabras. De aquí viene instruir, amonestar, azotar, castigar, corregir. Y nos habla entonces, pero corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sabe? Las consecuencias de no ejercer nuestro rol como padre las podemos ver en lo que Dios le manda a decir a Elí en el capítulo 3, versículo 14. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¡Qué condena tan terrible! Dios le está diciendo: es demasiado tarde. Ahora la oportunidad de arrepentirse ha pasado, el juicio está sellado. Probablemente el juicio declarado por el varón de Dios ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 36, era una advertencia, la invitación al arrepentimiento. Pero pasó el tiempo y él no hizo caso a la advertencia. No hizo lo que tenía que hacer. Pero como no hubo arrepentimiento, Dios confirmó la palabra de juicio a través de Samuel. O tal vez Elí estaba rogando a Dios para que se detuviera su juicio, y lo que recibe entonces Samuel es la respuesta de Dios a esos ruegos.
pero la advertencia, la sentencia estaba determinada. ¿Podemos llegar a un sitio donde nuestro pecado no pueda ser expiado jamás? Bueno, solo si rechazamos el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si el hombre rechaza la obra de Jesús por él, ya no queda más sacrificio por el pecado. Sin embargo, siempre el hombre que rechaza el sacrificio de Cristo, ya no hay más opción. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él es el que puede cambiar y ablandar el corazón y hablar al corazón del pecador. Por eso tenemos que estar permanentemente predicando el Evangelio a toda persona a las cuales tengamos contacto, y muy especialmente a nuestros hijos. Y yo les pregunto, queridos hermanos, ¿usted predica el Evangelio en su hogar? Y ora para que ese mensaje sea receptivo en el corazón de sus hijos, para que la obra de Dios se produzca en los corazones. Es algo que tenemos que hacer como padres. Tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio no es solamente para alcanzar la salvación. El Evangelio es para vivir la vida, porque el Evangelio nos habla del perdón de pecado y nosotros fallamos muchas veces. Y el Evangelio se predica para reconocer que solamente en Cristo hay perdón. Y eso transforma vida, y me transforma mi vida, y transforma tu vida. Y transforma la vida de nuestros hijos cuando nuestros hijos nos ven pidiendo perdón a Dios, o perdiéndole perdón a nuestra esposa cuando fallamos, la esposa pidiéndole perdón al esposo y reconociendo esa falta delante de los hijos, si esto ocurrió delante de los hijos, y pidiéndole perdón a los hijos cuando somos inapropiados en nuestra forma de corregir. Lo que podemos sacar aquí como conclusión de este ejemplo que tenemos es que Dios haría algo drástico con la familia de Elí, verso 11. La negligencia tenía consecuencias al corto y al largo plazo. No solamente, si uno leyó el pasaje, no solamente esto ocurrió con la vida de sus hijos, que Dios los cortó de una vez, pero también cortó el ministerio de Elí, y toda la descendencia de Elí en su sacerdocio fue cortada. No tenemos licencia o excusa por nuestra responsabilidad como padres. Es lo que podemos ver en el verso 13. Tenemos que estorbar a los hijos, tenemos que ponerle obstáculo con el propósito no de desanimarlos, sino que de guiarlos. Lo que se siembra se cosecha. Así dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No podemos eludir la responsabilidad de guiar, orientar y estorbar las conductas erradas de nuestros hijos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago capítulo 4, versículo 17? Y si no lo hacemos, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que no hicimos. Los hijos son una entrega que Dios nos da, pero vamos a tener que rendir cuenta por ello. Algunas aplicaciones para nuestra responsabilidad como papá. La labor de los padres tiene efecto en la vida de los hijos y también en la vida de ellos. Puede ser positivo o negativo, como lo fue en la de Elí, al considerar nosotros el versículo 14. Por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Qué tremendo, qué terrible.
En el libro de Proverbios tenemos consejos y advertencias y desafíos que debemos tener presente, debemos leerlo. Debemos no solamente tenerlos ahí en la Biblia guardados, sino que ponerlos en la práctica. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. El capítulo 29, versículo 17. El 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El 29, 13 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Proverbios 29, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En el libro de Génesis capítulo 8, versículo 27, están registradas las palabras de Dios respecto de esto, el cual dice: el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Y aquí dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Por tanto, hay que guiar a los hijos de todas las etapas, y también cuando llegue a la adolescencia hay que tener más paciencia, hay que guiarlos con más sabiduría y así poder guiar sus vidas. Ellos necesitan instrucción también, no porque ya están un poco más grandecitos, bueno, dejemos los pollos que huelen. No, hay que estar ahí con ellos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que los ama desde temprano lo corrige, desde temprano, desde pequeño. Las consecuencias de esta tarea o es gozo o es tristeza. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. El 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Y así podemos leer Proverbios 17:2, 17:27, 19:13 y todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios tiene instrucción. El 20:11 dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo es el testimonio nuestro delante de los hijos? ¿Cómo es el testimonio de los hijos delante de los demás? Hay una proyección ahí. Hay proverbios que hablan hacia el hijo. El proverbio 23:15 dice: hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Aquí habla un padre a un hijo. 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Esos son consejos que tenemos que aplicar a nuestros hijos, estando cercanos con ellos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Está hablando la sabiduría. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos. Mire cómo queremos, cuando nosotros tememos a Dios, nos apartamos de aquellos violentos y tenemos actitudes. Cuando estamos en comunión con el Señor, Proverbios 29:21. Algunos principios que orientan nuestra tarea como padres. La enseñanza bíblica, los valores éticos y morales en concordancia a la palabra de Dios, desde el principio, desde el comienzo de la vida de nuestros hijos, deben estar presentes. Cuando son pequeños, es
no es la responsabilidad de los programas de la iglesia, de la escuela dominical. A veces uno puede decir, no, si yo los llevo a la iglesia, pero ¿y usted está colocando la palabra de Dios en el corazón, en la mente de sus hijos? El programa de niños y de juveniles y de jóvenes es complementario, pero la responsabilidad de los padres debe ser en forma permanente y consistente, como nos enseña Dios por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Y explícitamente el versículo 6 y 7, que dice ahí que debe ser habitual. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por camino, en todo momento. Y en todas partes debe estar la palabra, en el muro, en todo el lugar. La iglesia puede complementar con instrucción, pero los responsables somos nosotros los padres. Y no solamente nosotros los padres, sino que nosotros como abuelos también somos responsables de tratar de poder inculcar esta verdad en nuestros nietos, porque daremos cuenta de la tarea que teníamos que hacer. Los padres deben incrementar permanentemente un conocimiento doctrinal para enseñar a sus hijos como buenos maestros. Y yo quiero decirles algo. Si usted no profundiza la palabra de Dios, si usted no conoce la palabra de Dios, no puede darle respuesta a sus hijos cuando ellos tengan inquietudes de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:3, se nos plantea un tremendo desafío. No leche, sino que carne. Debemos manejar como padre, enseñar doctrina, ser conocedores de la palabra para darle respuesta a los hijos. Cuando estén enfrentando con una enseñanza que es secular, que no toma en cuenta a Dios, ¿cómo le explicamos a los hijos esto? La instrucción y la corrección deben ser en cada etapa del desarrollo de los hijos. Es una tarea de vida, es un estilo de vida de los padres. Así, como ya mencioné, el texto ahí de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, versículo 7. No debe ser algo ocasional o por algo eventual, sino solo no para apagar incendios. Debe ser permanente, algo casual, usando las circunstancias y las cosas programadas. El adolescente deja de mirar a los padres como héroes y puede volverse crítico y cuestionador de las conductas de los padres. Por tanto, los padres deben tener conductas consecuentes como creyentes. Los que podemos aspirar solo cuando tenemos una buena comunión con el Señor, cuando conocemos y practicamos la palabra de Dios y su voluntad. Un buen ejemplo de los padres vale mucho más que 1000 palabras. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y después, en el capítulo 10, él está exponiendo la conducta que él ha tenido en el Evangelio. Y después dice, comienza el capítulo 11 con este versículo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En la carta del mismo apóstol, cuando él escribe a los filipenses, expresa esta misma idea en el capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El ejemplo de un padre impregna el corazón del hijo. No podemos exigir a los hijos lo que no podemos nosotros cumplir. Y ponga todo eso en cualquier conducta. Cuando queremos enseñar las
normas de vida familiar deben ser claras, deben tener reglas claras, coherentes, fáciles de poner en práctica, asumidas primeramente por los papás, sin letra chica, como escuchamos términos así. Es decir, bueno, tú lo haces porque es hijo, pero yo tengo libertades. Y sobre todo y principalmente fundadas en la escritura y en principios bíblicos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y esto que yo mencioné al principio, cuando hablamos de lo que le pasaba a Elí, cercanía, presencia en la vida de los hijos, preocupación por su vida y conducta. ¿Usted sabe cuál es el círculo de amistad que tienen sus hijos? Los padres deben interesarse en el círculo de amigos con que se reúne con sus hijos. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aprenda a oír a los hijos. Como dijo el Señor, el que tiene oído, oiga. ¿Qué es lo que ocupa la mente de sus hijos? El Señor Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aprenda a oír a sus hijos. Proverbios 23, 7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vuelvo a repetir. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aprenda a oír a sus hijos. ¿Conocemos el pensamiento de nuestros hijos en cuanto a lo doctrinal, moral, ético, espiritual, social? ¿Tiene tiempo para oírles? ¿Para saber lo que piensan de la diversidad de género, de la honradez, del sexo prematrimonial, sobre el orgullo, el alcohol, las drogas, etcétera? Se debe cultivar una comunicación abierta, amable, oportuna, permanente, para conocer quién es el círculo cercano de sus hijos, cuáles son sus redes sociales y qué comunica, cuáles son sus inquietudes. Quizás está experimentando bullying, acoso sexual, violencia. A veces una pregunta indirecta puede abrir la comunicación sobre un tema. Por ejemplo, uno le puede preguntar al hijo, ¿hay algún amigo o compañero que sufre de bullying en tu colegio o en la universidad? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te has involucrado en hacer bullying? ¿Se burlan de ti? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Conoces a algún joven que consuma droga? ¿Te han ofrecido droga? ¿La has probado? ¿Te han enviado fotos con connotación sexual? ¿Has publicado alguna foto tuya que podría definirse como sexy, etcétera? Son preguntas que uno puede hacer con los hijos. Hay que darle tiempo y poder conocer sus pensamientos. Cercanía. Los padres deben cultivar la comunicación sincera e íntegra con sus hijos. Mire, no me quiero extender, pero encontré esto cuando estaba estudiando el libro de Habacuc, ahí en el capítulo 2, versículo 15. Dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Aquí hay 4 ay. Tenemos el cuarto ay, de lo que Dios describe por medio del profeta la sociedad de la nación de Babilonia.
y sus juicios por la borrachera y la inmoralidad, como ocurría con los hijos de Eli. Lo que estaba aquí diciendo es algo realmente trágico. Ay del que da a beber a su prójimo. Es decir, que el alcohol se utilizó como método para llevar a las personas a cometer actos inmorales, que tienen como consecuencia el derrumbamiento de la moralidad. En una sociedad que ejercía esa práctica, los hombres cometían una serie de faltas, pecados y pecados, ¿no? Como por ejemplo la falta de honradez, el desconocimiento de la verdad o intentar cambiarla para un provecho personal. Esa es la condenación que tenemos aquí en este versículo. El profeta les acusa de emborrachar a la gente y de pervertir a sus semejantes con el fin de convertirles en personas adictas a la bebida y en alcohólicos de por vida. Es cierto que muchos jóvenes hoy han caído en las redes del alcoholismo y las drogas por el ejemplo que vieron quizás primeramente en sus hogares, pero también por seguir la corriente de los demás, a sus amigos, por el deseo de ser aceptados en un grupo, para no ser distinto o diferenciarse de los demás, o sectear. ¿Usted sabe lo que es sectear? Es cuando se usa el teléfono, la computadora o una cámara para tomar o enviar mensajes o imágenes sexy, generalmente selfies con connotación sexual. La falta de comunicación, de mantener un diálogo abierto y franco entre los padres con los hijos, son la mayoría de los casos la causa por lo cual los adolescentes y los jóvenes terminan en situaciones lamentables que podrían haberse evitado. Por falta de un modelo adecuado, de un padre o una madre que mantengan abiertas las líneas de comunicación con actitudes firmes pero cariñosas, con tiempo e interés genuino en los problemas de sus hijos. Por carecer de estas expresiones de afecto, muchos jóvenes toman decisiones equivocadas que solo les crean problemas, tristeza e inestabilidad personal. La mayoría de los jóvenes problemáticos son generalmente consecuencia de un hogar en ruina, por falta de comprensión, amor, respeto, disciplina ejercida con madurez y criterio por padres interesados en el bienestar de sus hijos. Cuando padres colman a sus hijos con cosas materiales, pero se olvidan de dar cariño y tiempo, un abrazo cariñoso a tiempo, el consejo oportuno puede evitar muchos males. Así aconseja el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y Proverbios 25, 11 y 13. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oídos dóciles. Es como frío de invierno en tiempo de cielo, cuando hace mucho calor. Qué bueno, es refrescante. Así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor le da refrigerio. ¿Cuánto gozo debe, si pudiéramos hablar de esa manera, cuánto gozo puede experimentar el Señor cuando nosotros, sus hijos, hacemos lo que Él nos pide? Es como un refrigerio. Así lo plantea el libro de Proverbios. La oración permanente por los hijos es la responsabilidad sacerdotal de los padres por los hijos, aun cuando no están en el hogar, y también velar por la labor sacerdotal de los hijos cuando están casados. Elí falló en esa tarea. Es decir, nosotros como padres tenemos que velar por la labor sacerdotal de mi hijo, que está allá en Santiago, en Campamento Pirque. Aquel hijo que está en Antofagasta,
que tiene 2 hijos, por mi yerno y mi hija que están en Melipilla, por mi hijo que está en Maipú. ¿Cuánta responsabilidad es ser padre o madre? Y sabe, como nadie nos enseña a ser buenos padres o madres, aunque leamos un montón de libros, para poder compartir esto tuve que leer un montón de libros y al final todo lo dejé y me vino a la escritura. Podemos consultar profesionales y sin embargo podemos acudir a nuestro Padre Celestial y pedirle el necesario consejo y también la sabiduría que nos falta para no cometer equivocaciones en la correcta formación de nuestros hijos en cada etapa de su vida. Que el Señor nos ayude a poder ser padres que influyan para la gloria de Dios en la vida de cada uno de nuestros hijos. ¿Sabe qué es lo que tenía que hacer Adán? Tenía que multiplicar la imagen de Dios en su descendencia. ¿Lo ha pensado así? Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos alcancen la gracia de Dios. Tenemos que orar, así como lo hizo Ana, entregar a nuestros hijos para que Él los guíe, pero nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para manejarlo. Nosotros tenemos que estorbar cuando es necesario. Nosotros tenemos que guiar cuando es necesario. Y cuando podamos cumplir eso con oración y buscando en la palabra, Dios nos puede dar el tremendo gozo de poder decir, gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Y yo les invito a ustedes que tienen hijos pequeños y están en ese proceso, a que sigan adelante y sigan fortaleciéndose en el Señor, sigan escudriñando la palabra de Dios para poder ser buenos padres que guíen adecuadamente a sus hijos en todas las etapas de su vida, hasta cuando el Señor diga, hija mía o hijo, venga para acá, y pueda cada uno de nosotros recibir una buena palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo fiel. Que seamos fiel como padre, ¿o no? Oremos al Señor. Padre Celestial,